Saludos. En esta lección vamos a ver otras configuraciones de muestreo diferentes a la que acabamos de ver. En la que vimos simplemente teníamos un muestreador acá y teníamos acá un zero order hold, y luego de eso teníamos una función en Laplace. Esa es la típica, pero vamos a ver otras configuraciones para que salgan como a la luz diferentes fenómenos que ocurren bajo el proceso de muestreo. Para esta configuración, pues nosotros vamos a poner acá una línea, ponemos un muestreador en tiempo t y vamos a llamar a esta señal EDS. Luego de esto, pues vamos a llamar acá una señal que se llama estrella ds, y ponemos acá G1ds, que viene siendo una de nuestras funciones. G1ds, ya intuimos que ahí tenemos el retenedor de orden 0. Luego viene por acá y tenemos otro en un periodo t. Esta señal la vamos a llamar ADS, y esta señal de aquí la vamos a llamar A estrella ds. Y luego de eso vamos a escribir G2ds y vamos a señalar esto acá con una forma de un cuadradito, y la salida la vamos a llamar como CDS. Entonces vamos a analizar esta configuración. Vamos a determinar CDZ y vamos a ver qué resulta. Pero entonces necesitamos CDZ, pero hay que escribirlo en términos de lo que sabemos. En términos de, por ejemplo, la entrada, que es EDZ, en términos de cada una de las funciones de transferencia, G1dz y G2dz. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos ahora a escribir pues las ecuaciones. La ecuación 1, vamos a escribir que CDS viene siendo igual a G2ds por A estrella ds. Y además de eso, tenemos en la ecuación 2, tenemos que ADS es igual a G1ds por E estrella ds. Entonces, ahora vamos a hacer un procedimiento similar. Estrellando la ecuación 2, tendríamos entonces que A estrella ds viene siendo igual a, por lo que vimos anteriormente, G1 estrella ds por E estrella ds. Y si hacemos la 1, tendríamos que C estrella ds viene siendo igual a G2 estrella ds por A estrella ds. Si nosotros en esta parte reemplazamos todo, entonces tendríamos que C estrella ds viene siendo igual a G2 estrella ds por G1 estrella ds por E estrella ds. Ya nosotros entonces en esto haríamos evaluando E a la t es igual a z, pues nos resulta que C de z viene siendo igual a G2 de z por G1 de z por E de z. ¿Sí? De la misma manera pudiéramos decir que nuestra función de transferencia general C de z sobre E de z viene siendo igual a G2 de z por G1 de z. Recuerden, es bien importante que sepan que es diferente hablar que estamos pasando de G1 a G2 así de sencillo, y no es simplemente coger a G1 de S o este G1 de S y hacerle la transformada a Z para traerlo hacia acá. Recuerden que nosotros estamos pasando por un proceso de muestreo, y al pasar por un proceso de muestreo, acá implícitamente acá hay un bloque de zero order hold, y a ese zero order hold al final termina haciendo como un producto acá entre todos estos elementos para al final obtener esto que tenemos aquí. Vamos a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo vendría siendo con una entrada EDS, tendríamos un muestreador T, tendríamos acá E estrella ds, y esto multiplicaría a una función de transferencia G1ds. En esa función de transferencia, nuestra salida ahora va a salir directamente hacia una función G2ds. Si ustedes
para que tengan como una interpretación física del asunto, ustedes verían acá que esta señal de aquí en E estrella viene aquí como muestreada, pasa por el extrapolador de orden 0 y entonces ya la tenemos como en el dominio real, ya la podemos realizar. Y entonces después de que hacemos eso tenemos una salida continua que de nuevo vuelve a ser otra vez muestreada y de nuevo pasa por un zero order hall y al final vuelve a salir otra salida continua. Eso es muy diferente a coger simplemente y pasar G1 de S por una por una transformada Z y obtenerla acá. Aquí en este caso nada más estamos haciendo la retención del zero order hall en este lado de aquí para G1, por ejemplo. Para G1 tendría el retenedor de orden 0. Y entonces multiplicaríamos G1 y G2 teniendo en cuenta un solo retenedor de orden. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, acá vamos a utilizar solo un retenedor de orden 0, mientras que aquí vamos a utilizar un retenedor de orden 0 aquí y un retenedor de orden 0 acá. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros necesitamos hallar C de Z. Y además de eso necesitamos hallar la función de transferencia cruzada. La función de transferencia pulsada, perdón. ¿Por qué pulsada? Pues ya lo saben, aquí estamos metiendo pulsos y estamos utilizando un retenedor de orden 0. Siempre la función de transferencia pulsada se da en el dominio de Z. Entonces ahora vamos a definir C de S. Viene siendo igual a E estrella de S por G1 de S por G2 de S. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a estrellar todo. C estrella de S viene siendo igual a E estrella de S por G1 de S, G2 de S y todo ese cuento estrellado. Entonces ahora vamos a utilizar una nueva notación para que la tengan en cuenta. Esto es igual a E estrella de S por G1, G2 y vamos a utilizar una barrita superior y vamos a estrellar el producto de ambos. Ahorita vamos a ver por qué. G1, G2 estrella. Y ahora, si nosotros evaluamos E a la TS igual a Z, resulta que C de Z es igual a G2 por G1. Y aquí hacemos la barrita. Realmente esta parte aquí ya es conmutativa, si es G1, G2 o G2, G1 no importa tanto. DZ por E de Z. Si hacemos la función de transferencia pulsada, simplemente es la salida sobre la entrada, que sería C de Z sobre E de Z igual a G1, G2, barrita de Z. Ahora vamos a hacer una definición. En general, no va a ser lo mismo si tenemos la transformada Z de G1 de S por G2 de S. Esto no va a ser lo mismo a si tenemos la transformada Z de G1 de S por la transformada Z de G2 de S. Por tanto, G1, G2 de Z no es lo mismo que G1 de Z por G2 de Z. Vamos a ver un pequeño ejemplito, una pequeña demostración ahora que tengo aquí MATLAB. En MATLAB pues yo primero voy a declarar, yo ya tengo aquí como unas funciones. Vamos a poner que G1 es igual a 1 sobre S más 1. Y vamos a declarar que G2 es igual a 1 sobre S más 2. De esta manera, ya tenemos G1 y G2 declarados. Primero vamos a hacer una gráfica. Vamos a declarar acá que vamos a calcular la respuesta al escalón de la transformada Z de G1 por G2. Recuerden que cuando usamos C2D estamos asumiendo una función de transferencia pulsada. Eso nos da una respuesta. Ahora nosotros vamos a calcular, acá vamos a darle hold on y vamos ahora a graficar la respuesta al escalón de la transformada de G1 por la transformada de G2 para demostrar que no son iguales. Si nos vamos a esta parte, fíjense la gran diferencia que hay entre una y otra. Tenemos la naranja y tenemos la azul y vean que la respuesta al escalón de ambos es diferente, lo que demuestra lo que estamos hablando previamente, que no
no es lo mismo tener el producto de dos transformadas z que la transformada z de un producto. Vamos a ver entonces el ejemplo 3. En el ejemplo 3, nosotros lo que tenemos es una entrada E de S, pasa a través de una función de transferencia G1 de S, luego de eso pasa por un muestreador, ya es diferente el cuento, entonces tenemos A de S y tenemos aquí A estrella de S, pasa por un muestreador, pasa por G2 de S, y entonces luego de eso tenemos nuestra salida C de S. Ahora estamos ubicando el muestreador entre ambas cosas. Aquí ya estamos utilizando un solo muestreador, pero entre ambos bloques. Aquí definiríamos entonces C de S es igual a A estrella de S por G de S, por G2 de S, perdónenme, por G2 de S, y definiríamos a de S como E de S por G1 de S. De tal forma que definiríamos que C de S es igual a E G1 barrita estrella de S, al hacer el reemplazo de este término aquí por G2 de S. Y finalmente, si nosotros ya aquí hacemos la estrellada de todo esto y reemplazamos, tendríamos que C de Z viene siendo igual a E por G1 de Z por G2 de S. Aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros no pudiéramos obtener aquí la función de transferencia pulsada. La función de transferencia no existe porque E de S está casada con E de G1 de Z. Vamos a ver ahora la sección 4.4, que es sistemas de lazo abierto que contienen un filtro digital en el trayecto. Para eso vamos a dibujar el siguiente sistema. Vamos a dibujar acá una entrada E de T y ahora vamos a pasarlo por un convertidor analógico a digital, y de aquí va a salir de una manera digital, o sea E de KT pasa por un filtro digital, que este filtro digital pudiera ser un controlador o cualquier cosa que nosotros quisiéramos hablar función de transferencia en el dominio de Z, y de aquí va a salir una salida M de K por T, pasa a través de un convertidor digital a analógico, y luego de esto, del convertidor digital a analógico, pues va a salir M barrita de T, y finalmente vamos a pasar a través de una planta continua, y después de esto tendríamos nuestra salida C de S. Si vemos entonces, acá podemos encontrar como el paralelo, y esto es un circuito, una forma de trabajo típica que vemos en el control digital. Leemos ADC, luego de eso pasa por un precompensador, y luego de eso sale el esfuerzo de control o lo que sea que hagamos hacia la planta. Entonces, fíjense que tener esto de aquí es el mismo cuento que tener aquí lo que haríamos con el switch, y esto de acá seguiría siendo lo mismo que tener un retenedor de orden 0, porque el convertidor digital analógico saca algo y lo va a retener hasta el próximo periodo de muestreo. Entonces, teniendo en cuenta esto, si el ADC tiene características de muestreador ideal, la función de transferencia del filtro digital GCDZ y el DAC tiene características de extrapolador de orden 0, entonces el sistema sería equivalente a escribir lo siguiente. Para eso entonces tendríamos que hablar en el dominio de Laplace. Ahora sí, aquí pudiéramos hablar E de S, lo pasamos por un muestreador, tendríamos E estrella de S, donde pasa por un filtro digital S sub Z acá, y luego de eso por el DAC tiene que pasar por 1 menos E a la menos ds sobre S, y luego de eso tiene que pasar a través de una planta que es planta continua, y saldría aquí un C de S. Deseamos determinar entonces la función de transferencia cruzada si existe, pulsada, perdón. Para eso pues nosotros vamos a escribir lo mismo que ya vamos haciendo, C de S
C de S, viene siendo igual a GP de S por 1 menos E a la menos TS sobre S, todo esto por GC de Z, todo esto evaluado en Z igual a E a la TS, por E estrella de S. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues vamos al fin y al cabo coger la S que está aquí y la vamos a separar para que esté con las S, y las E a la menos TS la vamos a acompañar con todo lo que está con E a la TS. Entonces vamos a estrellar. Tendríamos que C estrella de S viene siendo igual a GP de S sobre S. Como les digo, estamos agrupando todo lo que sea en términos de S, que multiplica a 1 menos E a la menos TS por GC de Z, todo esto evaluado en Z igual a E a la TS por E estrella de S. Evaluando en E a la TS igual a Z y buscando la transformada Z de GP de S sobre S, tendríamos entonces la siguiente expresión. Vamos a ponerla acá para que se pueda ver todo. C de Z es igual a la transformada Z de GP de S sobre S por, reemplazando Z igual a E a la TS, queda 1 menos Z a la menos 1 por GC de Z por E de Z. Y entonces la función de transferencia pulsada vendría siendo igual a C de Z sobre E de Z igual a la transformada Z de GP de S sobre S por Z menos 1 sobre Z por GC de Z. Y entonces ahora sí, esta vendría siendo nuestra función de transferencia pulsada. Cuando nosotros entonces veamos que estamos utilizando filtros digitales, lo que yo quiero que vean es que cogimos y separamos las cosas. Nos trajimos la S para un lado y la E a la menos TS nos lo trajimos para otro lado. Y a cada uno después entonces le estamos haciendo la debida transformada. Esto nos va a servir para el siguiente capítulo de la siguiente semana, que vamos a ver sobre sistemas en lazo cerrado.